El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa desarrollándose como un capítulo crítico en la narrativa más amplia de las relaciones internacionales y la dinámica del poder mundial. Esta lucha de alto riesgo no se limita a las ganancias territoriales, sino que representa una compleja interacción de identidad nacional, soberanía e influencia en un mundo en rápida evolución. Las consecuencias de este conflicto se dejan sentir mucho más allá de la región inmediata, afectando a la seguridad mundial, la estabilidad económica y el equilibrio general de poder. Para Rusia, el conflicto es una oportunidad de reafirmar su influencia sobre los países vecinos y contrarrestar la invasión occidental. Los territorios en disputa tienen un profundo significado estratégico y están entrelazados con la identidad nacional y los relatos históricos de Rusia. La determinación de Moscú de mantener el control se ve subrayada por sus recientes maniobras militares y el uso estratégico de armamento avanzado, parte de una ambición más amplia de proyectar su poder en Europa Oriental. Estas acciones reflejan un enfoque calculado para alcanzar objetivos geopolíticos y mantener la posición de Rusia como formidable actor global. Por otro lado, Ucrania está inmersa en una lucha por su futuro, tanto como por su presente. La lucha por recuperar territorios soberanos está alimentada por el deseo de independencia y alineación con los valores democráticos occidentales. Las aspiraciones de Ucrania se ven reforzadas por los aliados occidentales, que ven en la nación una línea de defensa crucial contra el expansionismo ruso. El apoyo de países como Estados Unidos, que ha proporcionado ayuda militar y orientación estratégica, pone de relieve la dimensión internacional de este conflicto. Este respaldo subraya los intereses globales más amplios en juego, ya que las naciones occidentales tratan de defender los ideales democráticos y contrarrestar las amenazas autoritarias. La respuesta de la comunidad internacional es fundamental para determinar el resultado del conflicto y sentar precedentes para futuras intervenciones. Las organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas y la OTAN, desempeñan un papel crucial en la mediación de los esfuerzos de paz y el suministro de ayuda humanitaria. Estas entidades deben colaborar para abordar las causas profundas del conflicto y fomentar un entorno propicio al diálogo y la reconciliación. El desafío radica en equilibrar la diplomacia asertiva con la paciencia estratégica, una tarea que será objeto de escrutinio bajo el enfoque de política exterior de la administración Trump. El compromiso constructivo con los líderes, tanto rusos como ucranianos, será vital para determinar el éxito de las iniciativas de paz. Mientras el mundo observa el desarrollo de estos acontecimientos, es esencial reconocer las implicaciones más amplias para la estabilidad y la seguridad mundiales. Las lecciones aprendidas de este conflicto servirán de base para futuras estrategias diplomáticas y subrayarán la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre potencias rivales. La posibilidad de que se produzcan errores de cálculo y escaladas imprevistas sigue siendo una amenaza constante, lo que subraya la necesidad de vigilancia y de un compromiso proactivo en la prevención de conflictos. Además, la dimensión humanitaria del conflicto es un recordatorio conmovedor del coste humano de las ambiciones geopolíticas. El desplazamiento de comunidades y el sufrimiento de las personas atrapadas en el fuego cruzado exigen una respuesta internacional compasiva y coordinada. Abordar estos problemas humanitarios debe seguir siendo una prioridad junto a los objetivos políticos y militares. Este complejo entramado de elementos militares, políticos y humanitarios desafía los enfoques tradicionales de resolución de conflictos y exige soluciones innovadoras que den prioridad al diálogo, el entendimiento mutuo y el respeto de la soberanía nacional. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania es algo más que una disputa regional. Es una prueba crucial de la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente a complejos retos geopolíticos. Mientras reflexionamos sobre las lecciones de este conflicto, debemos plantearnos cómo construir un mundo en el que la diplomacia triunfe sobre la discordia y las naciones trabajen juntas para abordar los retos compartidos. Esta situación representa una oportunidad para la introspección y la recalibración estratégica, no solo para Estados Unidos, sino para toda la comunidad internacional. Exige una comprensión matizada de las realidades geopolíticas y un compromiso de colaboración para la resolución de problemas. Mientras seguimos analizando los acontecimientos en Rusia y Ucrania,
Mantengamos nuestro compromiso de fomentar un entorno global en el que la paz y la cooperación prevalezcan sobre el conflicto y la división. La historia que se está desarrollando en esta región no es solo una historia de guerra y diplomacia. Refleja la resistencia del espíritu humano y la búsqueda permanente de la justicia y la autodeterminación. Las lecciones aprendidas darán forma al futuro de las relaciones mundiales, poniendo de relieve la fragilidad de la paz y la posibilidad siempre presente de una escalada. La comunidad internacional debe permanecer vigilante y proactiva en sus esfuerzos por evitar un mayor deterioro y buscar vías hacia una paz sostenible. El papel de Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo del presidente electo Donald Trump, es fundamental para configurar la trayectoria futura de este conflicto. El enfoque de su administración hacia Rusia y Ucrania marcará el tono de los esfuerzos diplomáticos internacionales e influirá en el panorama geopolítico más amplio. Sin embargo, las distintas señales del equipo de Trump, que van desde llamamientos a resoluciones rápidas a plazos más amplios, ponen de relieve la complejidad de elaborar una política exterior coherente en medio de retos tan polifacéticos. Este relato no es solo una historia de guerra y diplomacia, es un reflejo de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda permanente de la justicia y la autodeterminación. Mientras presenciamos estos acontecimientos, mantengámonos comprometidos e informados, porque las lecciones que aprendamos aquí darán forma al futuro de las relaciones mundiales. Si esta exploración ha resonado con usted, considere la posibilidad de suscribirse para mantenerse al día sobre este y otros temas globales urgentes. A medida que nos adentramos en el intrincado conflicto entre Rusia y Ucrania, queda claro que esta situación es un microcosmos de la lucha mundial por la influencia y el poder. El conflicto pone de relieve las complejidades de la geopolítica moderna, donde las ambiciones nacionales y las alianzas internacionales se entrecruzan en un mundo en rápida evolución. En el fondo, esta lucha no es solo por el control territorial, sino que refleja cuestiones más profundas de identidad nacional, soberanía y equilibrio de poder mundial. Para Rusia, el conflicto con Ucrania representa una oportunidad crucial para reafirmar su influencia sobre sus vecinos y contrarrestar lo que percibe como la invasión de las potencias occidentales. Los territorios en cuestión no solo son estratégicamente importantes, sino que también están profundamente arraigados en la identidad nacional rusa y en sus relatos históricos. Las acciones de Moscú, impulsadas por el deseo de proyectar fuerza y mantener una esfera de influencia, forman parte de una estrategia más amplia para afirmar su poder en toda Europa Oriental. El despliegue de tecnología militar avanzada y las maniobras estratégicas subrayan el compromiso de Rusia de alcanzar sus objetivos geopolíticos y mantener su posición como formidable actor global. Mientras tanto, Ucrania se encuentra en una encrucijada crucial, esforzándose por afirmar su soberanía al tiempo que navega por las complejidades de la diplomacia internacional. La determinación de la nación de reclamar sus territorios soberanos está alimentada por un arraigado deseo de independencia y alineamiento con los valores democráticos occidentales. Esta aspiración cuenta con el apoyo de los aliados occidentales, que ven a Ucrania como un baluarte fundamental contra el expansionismo ruso. El respaldo de países como Estados Unidos, que ha proporcionado ayuda militar y orientación estratégica, pone de relieve lo que está en juego en este conflicto a escala internacional. Dicho apoyo subraya los intereses globales más amplios en juego, ya que las naciones occidentales tratan de defender los ideales democráticos y contrarrestar las amenazas autoritarias. La respuesta de la comunidad internacional al conflicto es fundamental para determinar su resultado y sentar precedentes para futuras intervenciones. Las organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas y la OTAN, desempeñan un papel crucial en la mediación de los esfuerzos de paz y el suministro de ayuda humanitaria. Estas entidades deben trabajar en colaboración para abordar las causas subyacentes del conflicto y fomentar un entorno propicio al diálogo y la reconciliación. El reto radica en equilibrar la diplomacia asertiva con la paciencia estratégica, una tarea que será examinada de cerca bajo el enfoque de política exterior de la administración Trump. El compromiso constructivo con los líderes, tanto rusos como ucranianos,
será vital para determinar el éxito de las iniciativas de paz. Mientras el mundo sigue observando el desarrollo de estos acontecimientos, es crucial reconocer las implicaciones más amplias para la estabilidad y la seguridad mundiales. Las lecciones aprendidas de este conflicto servirán de base para futuras estrategias diplomáticas y subrayarán la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre potencias rivales. La posibilidad de un error de cálculo y de una escalada involuntaria sigue siendo una amenaza constante, lo que pone de relieve la necesidad de vigilancia y de un compromiso proactivo en la prevención de conflictos. Además, la dimensión humanitaria del conflicto es un recordatorio conmovedor del coste humano de las ambiciones geopolíticas. El desplazamiento de comunidades y el sufrimiento de las personas atrapadas en el fuego cruzado exigen una respuesta internacional compasiva y coordinada. Abordar estos problemas humanitarios debe seguir siendo una prioridad junto a la persecución de objetivos políticos y militares. Este complejo entramado de elementos militares, políticos y humanitarios desafía los planteamientos tradicionales de resolución de conflictos y exige soluciones innovadoras que den prioridad al diálogo, la comprensión mutua y el respeto de la soberanía nacional. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania es algo más que una disputa regional. Es una prueba crucial de la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente a complejos retos geopolíticos. Mientras reflexionamos sobre las lecciones de este conflicto, debemos plantearnos cómo construir un mundo en el que la diplomacia triunfe sobre la discordia y las naciones trabajen juntas para abordar los retos compartidos. Esta situación representa una oportunidad para la introspección y la recalibración estratégica, no solo para Estados Unidos, sino para toda la comunidad internacional. Exige una comprensión matizada de las realidades geopolíticas y un compromiso de colaboración para la resolución de problemas. Mientras seguimos analizando los acontecimientos en Rusia y Ucrania, mantengamos nuestro compromiso de fomentar un entorno global en el que la paz y la cooperación prevalezcan sobre el conflicto y la división. La historia que se está desarrollando en esta región no es solo una historia de guerra y diplomacia. Refleja la resistencia del espíritu humano y la búsqueda permanente de la justicia y la autodeterminación. Las lecciones aprendidas darán forma al futuro de las relaciones mundiales, poniendo de relieve la fragilidad de la paz y la posibilidad siempre presente de una escalada. La comunidad internacional debe permanecer vigilante y proactiva en sus esfuerzos por evitar un mayor deterioro y buscar vías hacia una paz sostenible. El papel de Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo del presidente electo Donald Trump, es fundamental para configurar la trayectoria futura de este conflicto. El enfoque de su administración hacia Rusia y Ucrania marcará el tono de los esfuerzos diplomáticos internacionales e influirá en el panorama geopolítico más amplio. Sin embargo, las distintas señales del equipo de Trump, que van desde llamamientos a resoluciones rápidas a plazos más amplios, ponen de relieve la complejidad de elaborar una política exterior coherente en medio de retos tan polifacéticos. Este relato no es solo una historia de guerra y diplomacia. Es un reflejo de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda permanente de la justicia y la autodeterminación. Mientras presenciamos estos acontecimientos, mantengámonos comprometidos e informados, porque las lecciones que aprendamos aquí darán forma al futuro de las relaciones mundiales. Si esta exploración ha resonado con usted, considere la posibilidad de suscribirse para mantenerse al día sobre este y otros temas globales urgentes. A medida que seguimos examinando el conflicto entre Rusia y Ucrania, se hace imperativo comprender las implicaciones más amplias que tiene para las relaciones internacionales y la estabilidad mundial. Este conflicto es un testimonio de la compleja interacción de intereses nacionales, legados históricos y ambiciones estratégicas que definen el panorama geopolítico actual. Más allá de las disputas territoriales inmediatas, esta lucha encierra cuestiones más profundas sobre la identidad nacional, la soberanía y la dinámica del poder mundial. Para Rusia, el compromiso en Ucrania es una maniobra crucial para restablecer su influencia sobre las regiones vecinas y contrarrestar la invasión occidental. Los territorios en el centro de este conflicto no solo son estratégicamente vitales, sino que también resuenan profundamente en las narrativas históricas y culturales de Rusia. Las acciones de Moscú,
caracterizadas por el uso estratégico de capacidades militares avanzadas, reflejan una ambición más amplia de proyectar poder y asegurar su esfera de influencia en toda Europa Oriental. Estos esfuerzos forman parte de una estrategia calculada para reforzar la posición de Rusia como actor principal en la escena mundial. Por el contrario, la lucha de Ucrania es emblemática de sus aspiraciones más amplias de independencia e integración en el marco democrático occidental. La determinación del país por recuperar sus territorios está impulsada por el compromiso con su soberanía y el deseo de alinearse con los ideales occidentales. Esta lucha cuenta con el apoyo de los aliados occidentales, que ven en Ucrania una línea de defensa fundamental frente al expansionismo ruso. El apoyo de naciones como Estados Unidos, que ha proporcionado ayuda militar y orientación estratégica, subraya la dimensión internacional y lo que está en juego en este conflicto. Este respaldo refleja lo que está en juego a escala mundial, ya que los países occidentales se esfuerzan por defender los principios democráticos y contrarrestar las influencias autoritarias. La respuesta de la comunidad internacional es crucial para determinar la trayectoria del conflicto y sentar precedentes para futuras intervenciones. Las instituciones multilaterales, como las Naciones Unidas y la OTAN, desempeñan un papel esencial en la mediación de los esfuerzos de paz y el suministro de ayuda humanitaria. Estas organizaciones deben trabajar conjuntamente para abordar las causas profundas del conflicto y crear una atmósfera propicia al diálogo y la reconciliación. El desafío radica en equilibrar la diplomacia asertiva con la paciencia estratégica, una tarea que será objeto de escrutinio bajo la política exterior de la administración Trump. El compromiso constructivo con los líderes, tanto rusos como ucranianos, será vital para determinar el éxito de las iniciativas de paz. Como observadores globales, es vital reconocer las implicaciones más amplias de este conflicto para la estabilidad y la seguridad internacionales. Las lecciones extraídas de esta situación servirán de base para futuras estrategias diplomáticas y pondrán de relieve la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre potencias rivales. La posibilidad de errores de cálculo y de una escalada imprevista está siempre presente, lo que subraya la necesidad de vigilancia y de medidas proactivas en la prevención de conflictos. Además, el aspecto humanitario del conflicto es un duro recordatorio del coste humano de las ambiciones geopolíticas. El desplazamiento y el sufrimiento de las comunidades atrapadas en el fuego cruzado exigen una respuesta internacional compasiva y coordinada. Abordar estos problemas humanitarios debe ser una prioridad junto a los objetivos políticos y militares. Este intrincado entramado de elementos militares, políticos y humanitarios desafía los enfoques tradicionales de resolución de conflictos y exige soluciones innovadoras que hagan hincapié en el diálogo, el entendimiento mutuo y el respeto de la soberanía nacional. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania es mucho más que una disputa regional. Pone a prueba la capacidad de la comunidad internacional para afrontar complejos retos geopolíticos. A medida que reflexionamos sobre las lecciones de este conflicto, es esencial considerar cómo podemos construir un mundo en el que la diplomacia prevalezca sobre la discordia y las naciones colaboren para hacer frente a los retos compartidos. Esta situación representa una oportunidad para la introspección y la recalibración estratégica, no solo para Estados Unidos, sino para la comunidad mundial en su conjunto. Requiere una comprensión matizada de las realidades geopolíticas y un compromiso de colaboración en la resolución de problemas. Mientras seguimos de cerca la evolución de la situación en Rusia y Ucrania, mantengámonos firmes en nuestro compromiso de fomentar un mundo en el que la paz y la cooperación triunfen sobre el conflicto y la división. Lo que está ocurriendo en esta región no es solo una historia de guerra y diplomacia, sino que refleja la resistencia del espíritu humano y la búsqueda permanente de la justicia y la autodeterminación. Las lecciones aprendidas darán forma al futuro de las relaciones globales, subrayando la fragilidad de la paz y el constante potencial de escalada. La comunidad mundial debe permanecer vigilante y proactiva en sus esfuerzos por evitar nuevas escaladas y buscar vías sostenibles hacia la paz. El papel de Estados Unidos, en particular bajo el liderazgo del presidente electo Donald Trump, es fundamental para dar forma a la futura dirección de este conflicto. El enfoque de su administración hacia Rusia y Ucrania
Marcará el tono de los esfuerzos diplomáticos internacionales e influirá en el panorama geopolítico más amplio. Sin embargo, las señales contradictorias del equipo de Trump, que van desde llamamientos a resoluciones rápidas a plazos más amplios, ponen de relieve los retos de elaborar una política exterior coherente en medio de tales complejidades. Este relato no es solo una historia de guerra y diplomacia, sino que refleja la resistencia del espíritu humano y la búsqueda permanente de la justicia y la autodeterminación. Mientras presenciamos estos acontecimientos, mantengámonos comprometidos e informados, ya que las lecciones aprendidas darán forma al futuro de las relaciones mundiales. Si esta exploración ha resonado con usted, considere la posibilidad de suscribirse para mantenerse al día sobre esta y otras cuestiones mundiales urgentes.